El proceso de recuperación de la democracia. La dictadura cívico-militar que gobernaba el país entendía que la democracia debía tener una serie de características. Debía ser autoritaria, pues el Estado de Derecho debía estar amparado por una fuerza que permitiera hacer cumplir las decisiones tomadas por sus agentes de gobierno. Debía ser una democracia protegida, pues debía resguardar los valores esenciales de la nacionalidad y su baluarte para ello eran las Fuerzas Armadas. Y por último, debía ser una democracia integradora, es decir, que su mayor fin era el cumplimiento de los objetivos de la nación por sobre cualquier divergencia particular o grupal. La transición a la democracia fue concebida por el gobierno militar, según lo estipulado en la Constitución, como un proceso de larga duración, en la cual se desarrollaría una reconfiguración total del sistema político en un tiempo prolongado. La crisis económica iniciada en 1983 desató el descontento que durante años se encontraba en variados sectores de la sociedad. Tempranamente, las organizaciones de base del ámbito poblacional y apoyadas por la Iglesia Católica se orientaron a enfrentar las consecuencias de las reformas neoliberales. Ya una vez iniciada la crisis, comenzaron una oleada de protestas populares contra el gobierno, el cual había generado un empobrecimiento general de los sectores populares. Se incrementó también el afán por parte de la oposición política de establecer el diálogo con el gobierno. Tras el golpe, los partidos políticos habían sido prohibidos. Sin embargo, a principios de la década de 1980, los miembros de los partidos comenzaron un lento proceso de reorganización con el objetivo de lograr reponer el sistema democrático, aunque difirieron en cuanto a sus métodos. La democracia cristiana tenía una posición privilegiada, pues no sufrió la persecución que tuvieron otros partidos. En el Partido Socialista, muchos de sus militantes salieron al exilio, la clandestinidad o fueron apresados. Surgieron al interior del partido dos facciones, una que apoyaba el diálogo y otra inclinada a la vía armada. El Partido Comunista fue prácticamente desmantelado y el MIR también fue reprimido, aunque mantuvo sus operaciones en la clandestinidad. Al momento de iniciar los diálogos para recuperar la democracia, primero se realizó la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista por una salida pacífica y de diálogo. Por su parte, el Partido Comunista no aceptaba el diálogo, sino que buscaba derrocar a la dictadura por la vía armada y la rebelión de las masas. En 1983 nació la Alianza Democrática, conformada por la Democracia Cristiana, el Partido Radical, los socialistas renovados y disidentes de derecha, mientras que el Partido Comunista se alió con el MIR y con la facción radical del Partido Socialista, formando en 1983 el Movimiento Democrático Popular, naciendo luego el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que propinaba la vía armada, realizando acciones de sabotaje contra la dictadura. Por su parte, si bien en un comienzo de la crisis el gobierno había aceptado espacios de diálogo, estos se cerraron una vez que la amenaza de las protestas decreció. El año 1986 fue fundamental para el proceso de restauración de la democracia. En marzo se originó la Asamblea de la Civilidad, integrada por profesionales, estudiantes y pobladores, apoyada tanto por la Alianza Democrática como por el Movimiento Democrático Popular. Se elaboró un documento que daba cuenta de las diversas demandas por parte de todos los sectores sociales involucrados, naciendo así el documento llamado La Demanda de Chile. Entre las solicitudes se encontraba un salario mínimo reajustable, el fin de la municipalización de la educación, entre otras. La idea de fondo era que si el gobierno no acogía las demandas, todos los sectores se movilizarían, concretándose esto en el paro nacional que se llevó a cabo el 2 y 3 de julio de 1986, el cual finalizó con una violenta y brutal represión. Se suma a esto el encuentro de un arsenal de armas ingresadas de forma clandestina por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el frustrado atentado a Pinochet en septiembre de 1986, perpetrado por el Frente Patriótico en el Cajón del Maipo. De esta forma, concluyó una primera etapa de la oposición por terminar con la dictadura. Un nuevo ciclo se iniciaría en 1987, cuando tanto el gobierno como la oposición comenzaron a prepararse para enfrentar el plebiscito fijado por la Constitución para el año siguiente. El plebiscito, el cual estaba establecido dentro de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, debía zanjar si Augusto Pinochet continuaba en el poder durante 8 años más
o se realizaban elecciones presidenciales para 1989. Para que el plebiscito fuera posible, se debieron restablecer un conjunto de organizaciones que dotaran de legalidad al acto, como el Tribunal Calificador de Elecciones o el Servicio Electoral. Sin embargo, muchos miraron con ojos suspicaces este proceso electoral. A pesar de ello, para la oposición esta coyuntura se mostraba como una verdadera opción para precipitar la salida de Pinochet de la presidencia. De ahí el llamado a la unión al interior de la oposición, formándose en febrero de 1988 la Concertación de Partidos por el No, que logró hacer converger a un amplio espectro de partidos políticos de izquierda, como el Partido Socialista, de centro-izquierda y centro, como el Partido Radical y la Democracia Cristiana. El Partido Comunista solo se comprometió de manera parcial. En cuanto a la derecha, el sí recibió el apoyo de la Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente. El proceso estuvo acompañado de una intensa campaña electoral. El no mostraba la imagen de un país con una mayor integración y más libertades públicas, mientras que la campaña del sí revivía los miedos asociados a la experiencia socialista. El triunfo del no determinó que en menos de un año la población debía elegir a un nuevo presidente. Sin embargo, para lograr volver a un régimen democrático, era necesario modificar algunas de las cláusulas autoritarias establecidas por la Constitución. En un plebiscito de mucha menor repercusión y difusión, se aprobaron las nuevas modificaciones propuestas, derogándose así el artículo que prohibía la difusión de ideas totalitarias, haciendo referencia al concepto de democracia protegida, y aprobándose la baja de los quórums requeridos para modificar la Constitución. A pesar de estos cambios, en la Constitución persistieron otras características autoritarias, como la mantención de los senadores designados y vitalicios, el sistema binominal y el rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Para las elecciones presidenciales de 1989, la oposición al régimen militar se organizó en la Concertación de Partidos por la Democracia y su candidato fue el presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, quien representaba una opción moderada tendiente al diálogo con las autoridades del régimen militar. El candidato de la derecha fue el ingeniero Hernán Vigi, de perfil técnico y apolítico. Una tercera opción fue el empresario Francisco Javier Errázuriz Talavera. Entre los 17 meses que pasaron desde el triunfo del no hasta la llegada al poder de Patricio Aylwin, el régimen militar traspasó muchas propiedades del Estado hacia las Fuerzas Armadas, privatizó aún más empresas estatales y dictó leyes de gran importancia, como la que asignaba el 10% de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas, la que prohibía el aborto terapéutico y la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Tras triunfar en las elecciones presidenciales, en marzo de 1990, Patricio Aylwin asume la presidencia del país. Propuso tres grandes metas. Primero, reforzar el consenso democrático. Segundo, avanzar en la búsqueda de la verdad y reparación en los casos de violaciones a los derechos humanos. Y tercero, mantener el crecimiento económico a través del modelo de libre mercado, pero agregándole también un énfasis al gasto social para disminuir los índices de pobreza. En 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, que tenía como misión investigar los casos de violaciones a los derechos humanos que habían terminado en muerte y desaparición. En 1991, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinaron al senador UDI Jaime Guzmán, lo cual llevó a la creación de un Consejo Coordinador de Seguridad Pública, cuya misión fue desarticular a los grupos políticos que mantenían armas. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde 1994 hasta el año 2000, en él se comprometió a resolver los casos de violaciones a los derechos humanos restantes, disminuir los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 y mantener el crecimiento económico. Se implementó una mesa de diálogo con el fin de obtener información sobre casos de detenidos desaparecidos y se desarrolló la primera condena a Manuel Contreras. No pudo eliminar los enclaves autoritarios de la Constitución debido a los bloqueos legislativos de los senadores designados y la oposición. Fue un impulsor de los tratados de libre comercio y debió enfrentar la crisis asiática. El gobierno de Ricardo Lagos se desarrolló entre los años 2000 y 2006. A nivel social, buscó implementar una institucionalidad estatal con más resguardos, creando, por ejemplo, el seguro de desempleo y el Plan Auge. Además, durante su gobierno se diseñó el Transantiago y se incorporó la ley de divorcio. En cuanto a la Constitución, realizó una serie de reformas, las cuales trataron de democratizar institucionalmente la Constitución heredada de Pinochet.
Continuó con las firmas de tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, China y Corea, así como una asociación económica con la Unión Europea. Comenzaron en su gobierno también los casos de corrupción. El primer gobierno de Michelle Bachelet se desarrolló entre los años 2006 y 2010. Implementó una serie de reformas sociales como la gratuidad del sistema de salud para mayores de 60 años, los bonos de invierno y una reforma al sistema de pensiones. Uno de los mayores problemas que debió enfrentar fueron las movilizaciones estudiantiles del año 2006, las cuales generaron una nueva ley de educación. Económicamente, mantuvo el modelo legado por sus predecesores, en el cual el cobre alcanzó una histórica alza en su valor. El gobierno de Sebastián Piñera se desarrolló entre los años 2010 y 2014 y fue el primer presidente de derecha luego del retorno a la democracia. A nivel social, eximió del pago del 7% de salud a los pensionados y se aprobó una nueva ley de postnatal. Tuvo que afrontar el auge de una serie de movimientos sociales como las marchas en Aysén y Magallanes, los movimientos estudiantiles y las presiones ambientalistas, todo ello principalmente en el año 2011. A pesar de esto, los indicadores económicos mostraron una mejoría respecto a años anteriores. Desde el año 1990, la llegada de la democracia permitió la elección periódica de autoridades y se ha permitido el establecimiento de organizaciones de base, como juntas vecinales o estudiantiles. Además, los tres poderes del Estado han ejercido sus funciones con la autonomía prevista por la Constitución. A pesar de ello, ha sido un proceso complejo. A principios de la década de los 90 seguían existiendo grupos armados y las Fuerzas Armadas seguían teniendo una gran influencia en la institucionalidad política. Un punto de crítica eran los enclaves autoritarios, disposiciones de la Constitución que distorsionaban la calidad y representatividad de la democracia instaurada. Además, aún los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no podían ser removidos por el presidente, siendo aún consideradas como garantes de la institucionalidad. También, electoralmente persistía el sistema binominal, el cual no era representativo en su totalidad. En la medida que avanzaba el proceso de transición, la participación popular perdió masividad y dejó de ser un tema de debate público. Para algunos, la despreocupación política constituyó el éxito del modelo, ya que el país había podido consensuar un sistema institucional que había dejado de ser importante para la población. Para otros, el mundo político se había autonomizado de la voluntad social, aludiendo a que la transición había sido acordada entre cúpulas políticas y militares y que la constitución regente carecía de legitimidad social. En general, las libertades públicas han recuperado un marco jurídico acorde con el derecho y han sido respetadas. Las personas volvieron a tener la posibilidad de participar en organizaciones sociales, transitar tranquilamente por las calles, reunirse sin previo aviso y dar su opinión en cualquier aspecto. En el caso de los derechos políticos, estos han sido alcanzados a través de complejos procesos de consenso. Por otro lado, las libertades públicas han encontrado un factor de desestabilización en una serie de factores externos, como lo es el tema de la libertad de información, ya que la concentración de medios de comunicación en la actualidad es aún más abrumadora que en los tiempos de la dictadura. Sin embargo, en la última década se han consolidado una serie de medios de comunicación alternativos, como pasquines, televisión barrial, periódicos y diarios comunitarios, los cuales juntos con la masificación de las redes sociales han erosionado el poder de los grandes consorcios periodísticos, permitiendo la expresión de diferentes opiniones. La Constitución de 1980 ha sufrido una serie de reformas, siendo la más importante la acontecida el año 2005 por el presidente Lagos. Entre los principales cambios se encuentra la reducción del periodo presidencial de 6 a 4 años sin reelección inmediata, la eliminación de los senadores designados y vitalicios, la eliminación de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, función que ahora recaía en todos los órganos del Estado, y por último, la disposición de que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas pudieran ser retirados si el presidente de la República lo decidía así. Iniciada la transición a la democracia, se impuso el debate acerca de la reparación y justicia para quienes habían sufrido de la vulneración de sus derechos humanos durante la dictadura. En 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión RETIC, la cual tenía como misión investigar los casos de violaciones a los derechos humanos que habían terminado con la muerte y desaparición de sus víctimas.
el informe Rettig fue criticado por la derecha y el ejército, los cuales consideraron que se pasaban por alto las reales causas que motivaron la acción de restauración nacional, iniciada en 1973. En 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para continuar con la labor de la Comisión Rettig, además de otorgarles asistencia a los parientes de las víctimas. En 1995, y debido a la apertura del caso Letelier, es condenado el general de la DINA, Manuel Contreras, y se construye una cárcel especial para aquellos exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos, la cárcel de Punta Peuco. Entre 1999 y el año 2000, el gobierno constituyó una mesa de diálogo para que los militares involucrados entregaran más información y así dar paso con el paradero de numerosos detenidos desaparecidos. Sin embargo, el proceso se vio empañado por la falta de entrega de información. El año 2003 se constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo objetivo era extender el reconocimiento de víctimas a los sobrevivientes que habían sido torturados o estado detenidos a través de la Comisión Ballet. Tras el retorno de la democracia en 1990, Augusto Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta 1998, cuando asumió como senador vitalicio. Sin embargo, en octubre de ese año fue detenido en Londres cuando acudía a realizarse una intervención médica debido a los casos de violaciones a los derechos humanos abiertos por el juez español Baltasar Garzón. Sus defensores alegaron que una ley chilena le otorgaba inmunidad y que su delicada situación de salud lo inhabilitaba para enfrentar un juicio. Luego retornó al país. Entre los años 2000 y 2004, la Corte Suprema desaforó al senador por los casos de la Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor. Durante el año 2004 fueron descubiertas una serie de cuentas bancarias en el extranjero asociadas a su nombre, lo cual puso en tela de juicio su rol durante la administración. Falleció el año 2006 estando en libertad. En cuanto a las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, estas han debido rearticularse tras el retorno de la democracia. A partir del año 2005, las Fuerzas Armadas ya no fueron consideradas como garantes de la institucionalidad, lo cual les otorgó una gran importancia política. Durante la primera década de democracia, las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas tuvieron una serie de roces, debido a las disputas entre los alcances y límites en el accionar de cada sector. Ya durante la década siguiente, las Fuerzas Armadas adquirieron una mayor subordinación al poder político y en la actualidad las relaciones son buenas. Tras el retorno de la democracia, tanto los factores internacionales como lo es la fuerza que tomó el neoliberalismo a nivel mundial, como los factores nacionales, el notable crecimiento económico del país, determinaron que se mantuviera en lo fundamental el sistema económico legado por la dictadura. El neoliberalismo proponía una férrea disciplina presupuestaria y el control de la inflación, reducir las tasas impositivas a la economía, mejorar el sistema de recaudación de impuestos, eliminar las barreras arancelarias al comercio internacional, flexibilizar el mercado laboral, privatizar gran parte de las empresas estatales y garantizar los derechos de la propiedad privada. Este sistema, que había sido considerado exitoso en nuestro país, se comenzó a aplicar en otros países latinoamericanos, como Argentina, Perú, México y Brasil. El proyecto económico de la concertación se basó en dos pilares: la mantención e incremento del crecimiento económico y la preocupación sobre la deuda social, es decir, la pobreza y la desigualdad que existía en el país. Para lograr ambos objetivos, se consideró necesario continuar con la economía de mercado neoliberal en conjunto con el resurgimiento de políticas públicas en el área social. El Estado fue concebido como el agente impulsor del neoliberalismo, pues debía promover la iniciativa particular y conducir las reglas del juego hacia el libre mercado. Así, se implementaron nuevas políticas arancelarias que promocionaban el libre intercambio, como lo son los tratados de libre comercio. Además, han continuado las privatizaciones a las empresas públicas. En general, las medidas económicas tendieron a consolidar y extender el modelo exportador de materias primas de baja elaboración y la importación de bienes manufacturados. Las políticas implementadas dieron frutos inmediatos respecto al crecimiento económico, el cual aumentó el PIB entre 1990 hasta 1998 debido a la crisis asiática. Esta crisis reflejó lo expuesta que estaba la economía nacional ante esta debacle económica que experimentaron varios países de la región. Así, los efectos de la crisis afectaron el motor más sensible de la economía, el comercio exterior.
Al existir una menor demanda por los productos de exportación, estos tuvieron una baja en su precio y por ende se recibieron menos retornos. Para los gobiernos de la Concertación, el crecimiento económico debía reflejarse en una disminución de la pobreza. Durante la década de 1990, esta disminución se vio en directa relación con el incremento del PIB. Por otra parte, el Estado debía implementar políticas sociales para la población que no alcanzara a percibir los frutos del crecimiento del mercado. El gasto público dirigido a este sector ha aumentado constantemente, ampliándose significativamente la oferta de programas sociales. Desde el gobierno de Michelle Bachelet se inició un giro en ciertas políticas sociales destinadas a generar plataformas de resguardo social universal. Así, el conjunto de crecimiento económico y políticas sociales han provocado una disminución sostenida de los niveles de pobreza entre 1990 y el año 2011. A pesar de los logros alcanzados, el compromiso por erradicar por completo la pobreza aún no se ha cumplido. El punto más delicado es que no se ha podido determinar de común acuerdo qué se entiende por pobreza y por ende no existe un consenso sobre cómo combatirla. Por otro lado, las políticas sociales no han sido dirigidas a solucionar un problema cada vez más importante, la brecha social. Una de las demandas más importantes tras el retorno de la democracia fue generar una mayor equidad social y económica. Sin embargo, continúa esta brecha social, la cual se refleja en ámbitos de vital importancia, como la salud y la educación. Junto con el retorno de la democracia ha existido una transformación en las demandas y los actores sociales. Los movimientos ganaron autonomía y se pudieron identificar como agrupaciones independientes al poder y partidos políticos. Además, ahora los mecanismos para conseguir sus objetivos se han basado en la presión por medio de la utilización de la corporalidad y la fuerza, como lo son las marchas y tomas, aunque siempre estos mecanismos se utilizan para interpelar a una autoridad política que es reconocida como la fuente legítima de toma de decisiones. Además, los nuevos movimientos sociales han tendido a organizarse de manera más horizontal que jerárquica y también adoptado otro tipo de reivindicaciones ligadas entre sí, como el ambientalismo, el regionalismo, los movimientos indígenas, etc. Esto ha contribuido a que las demandas de los movimientos sociales adquieran un tinte más político, como la promulgación de una nueva constitución y la autonomía del pueblo mapuche. Ejemplos son los movimientos escolares que desde la década de 1990 tuvieron canales legales de participación, como por ejemplo los centros de alumnos. El año 2006 nació la denominada Revolución Pingüina, las cuales pasaron de pedir la gratuidad del pase escolar y la PSU a exigir demandas políticas mayores, como el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el fin de la municipalización de la educación. Durante el año 2011, el movimiento estudiantil volvió a reactivarse, ahora dirigido al ámbito universitario, y sus demandas lograron alta adhesión ciudadana, exigiendo la gratuidad de la educación secundaria y el fin al lucro en la educación, un cambio estructural al sistema educativo. En cuanto a las demandas étnicas, desde 1990 sus organizaciones comenzaron un proceso de negociación con el gobierno democrático, buscando recuperar sus tierras ancestrales y el derecho a definir sus patrones culturales. Se creó en 1993 la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el objetivo de financiar programas especiales para los indígenas y otorgarles defensa jurídica en conflictos sobre tierra y aguas. Durante los primeros años, muchas agrupaciones mapuches lograron recuperar terrenos y generar instancias de desarrollo económico y cultural, aunque existieron críticas, como el permiso para que se instalaran hidroeléctricas en territorios mapuches. Si bien desde 1990 se realizaban ocupaciones de terrenos, luego de 1997 algunos movimientos mapuche profundizaron este mecanismo de presión e implementaron otros más violentos, como la quema de fundos y destrucción de maquinarias, y las huelgas de hambre. Además, radicalizaron su discurso buscando una total autonomía cultural y política para su pueblo. En el gobierno de Lagos se generó una comisión de verdad histórica y nuevo trato, que propuso rectificar la manera en la que el Estado se había relacionado históricamente con los pueblos indígenas. Sin embargo, la radicalización de las acciones mapuche, en conjunto con la indiscriminada explotación maderera, han determinado aplicar la ley antiterrorista, que terminó por reforzar la seguridad policial en la zona.
Desde la creación en 1991 del CERNAM, se ha producido una institucionalización de las demandas feministas, como el ingreso de la mujer al mundo laboral y otras como la ley de divorcio o la igualdad de los hijos. El relevo en las luchas de género lo han tomado los movimientos que defienden la diversidad sexual, los cuales exigen los mismos derechos que las personas heterosexuales. El acuerdo de vida en pareja y la ley Zamudio son algunos de sus logros. En cuanto a las demandas ambientalistas, el movimiento de ambientalismo como tal comenzó a originarse en la década de 1980 a través de organizaciones no gubernamentales. Importantes han sido sus demandas por frenar las acciones de las empresas madereras en la zona sur, las cuales han logrado defender los bosques nativos. No ha ocurrido lo mismo con la instalación de hidroeléctricas, aunque se han realizado multitudinarias marchas a lo largo del país para protestar por la aprobación del proyecto Hidroaicén.